Olvidaos de toda esta gente que lee bolas de cristal, te echa las cartas o estudia astrología. Aquí, quien mejor ha sabido leer el futuro han sido de lejos los escritores de ciencia ficción. Y hoy en este vídeo os lo voy a demostrar. Os traigo 5 novelas que supieron leer el futuro, se adelantaron varias décadas a inventos de los que disfrutamos en nuestros días. Prepárate un cafecito, que empieza el palique. Soy Álvaro Villanueva Gracia y esto es La Madriguera. Lo hemos comentado muchas veces en otros vídeos, hay mucha gente que yo no sé por qué ve la ciencia ficción como si fuera un género segundón, así un poquito infantil o juvenil, para evadirse y poco más. Pero para mí es un género con unas posibilidades increíbles. Al no tener que ceñirse al final a las reglas del mundo en el que vivimos, puede especular, puede jugar muchísimo con distintos escenarios. Y en este sentido, en este juego de especulación que estamos hablando, hay una pregunta esencial a la hora de montar un relato, una novela de ciencia ficción, con la que siempre juegan los escritores del género, y es ¿qué pasaría si lo que sea? Probablemente cuando nos hacemos este tipo de preguntas, estos ¿qué pasaría si? Nos lleva más que a respuestas a más preguntas, y esa es un poquito la magia de la ciencia ficción. Más allá de adelantarse a inventos, como veremos en un momentito con ejemplos concretos, este tipo de literatura nos ofrece ese espacio seguro, ¿no? Desde el cual poder leer el momento actual, poder ver un poquito más allá, empezar a explorar consecuencias que puede tener el avance de la sociedad. Todo esto a todos los niveles, a nivel social, a nivel ético, económico, a nivel trascendental, espiritual, a todos los niveles, como estoy diciendo. Dicho esto, que quería hacer esta pequeña intro para situar un poquito y poner un poquito de contexto, os cuento, ahora sí que sí, 5 novelas que se adelantaron a su tiempo y leyeron el futuro en los pozos de café. Algunos de ellos en sustancias un poquito más fuertes que el café. Y empezamos, y lo hacemos, con 1984 de George Orwell. No, lo siento, pero no. Sé que alguno estaba esperando verlo aquí, porque nos lo venden como el gran vidente, el supervisionario de lo que es nuestro mundo, pero ya sabéis que lo he dicho muchas veces en este canal, que a mí me pareció flojísimo. Os lo conté en un vídeo que, como siempre, os lo dejo por aquí, y el propio Asimov criticó en un artículo esa falta de visión especulativa, que es de lo que va este vídeo. Así que no vais a ver 1984 en este vídeo, porque me parece flojete a más no poder. Vamos ahora sí al primero, y precisamente voy con Asimov, el criticón, y su fabulosa Yo, Robot. En general aquí podría poner cualquier novela de robots del autor, porque serviría para este ejemplo. Un autor brillante, ya sabéis, para mí me parece increíble. A través de sus historias de robots, no es, como digo muchas veces, ¿no?, una aventurilla al uso donde mete robots. No, es que no tiene nada que ver. Va a analizar las dinámicas, todas las contradicciones de la propia humanidad, poniendo eso como metáfora de la humanidad, el avance de la robótica. Ha sido fundamental todo este desarrollo de este autor, todo el desarrollo de Asimov en sus novelas para el desarrollo propio de la robótica, sobre todo la inteligencia artificial, que ahora está despegando y va a pegar súper fuerte en los próximos años. Vamos, el futuro ya está aquí. Como digo, sus leyes de la robótica son la base del desarrollo actual de la inteligencia artificial, y ya especuló en esta novela con debates de extrema actualidad. La IA y el empleo, qué pasa si la IA se desmadra, puede ser consciente o siempre serán meras máquinas. Todos esos intereses políticos y económicos que hay detrás del avance de la IA, todo esto ya lo predijo Asimov en todas sus novelas de robot y en este compendio de relatos, Yo, Robot, de actualidad total y escrito, ojo, hace más de 70 años, que se dice pronto. Y seguimos con la segunda propuesta de la que os quiero hablar en este vídeo, y es Neuromante de Gibson. Aquí tengo que ser claro, es un libro durete, no creáis que se lee fácil. Yo diría que de hecho sufrí leyendo este libro. Es súper caótico, muy desordenado, cuesta muchas veces imaginarte lo que te está contando. A mí hay también un cómic y en momentos tenía que leer la novela en paralelo al cómic
para ver visualmente de qué me estaba hablando, porque es que no lograba entender y hacerme un poco la imagen de lo que me quería mostrar, ¿vale? Terminé, como digo, con un sabor un poquito agridulce. Por un lado, se me hizo muy duro de leer, como estoy diciendo, pero por el otro ves que ciertamente es un pionero del movimiento cyberpunk. Se ve ya cómo va perfilando esa idea que tenemos del subgénero. Si pensamos en cyberpunk, todo el mundo piensa, ¿no?, en esa decadencia, ese desarrollo tecnológico brutal, pero a la vez muchísima decadencia social, mucho vagabundo, mucha sustancia, sus neones, clásico. Todo esto está aquí, ¿vale? Obras, por ejemplo, como Matrix o Blade Runner no serían como son sin este libro. Ya sé que Blade Runner, mamá, sueñan los androides, de Philip Dick, pero toda esa estética, todo ese ambiente decadente se le debemos a obras como Neuromante. Dicho esto, libro para lectores de culo duro, lo traigo aquí porque es una de las novelas que profetizaron todo lo imaginería que tenemos ahora del ciberespacio, algo así como una especie de metaverso. Cuando se escribe este libro tenemos que tener en cuenta, tenemos que pensar que los ordenadores se veían pues como máquinas de cálculo y poquito más, ¿vale? Una calculadora súper potente. Internet estaba totalmente en pañales, estaba un poco limitado a servidores militares, que es donde nace el invento, para almacenar datos y poco más. O sea, no tengáis la idea del Internet que tenemos a día de hoy. Gibson pudo ver ese espacio que era el Internet primigenio como algo más. Pudo adelantarse a su tiempo y ver que iba a traspasar fronteras. Que no solo iba a ser ese lugar donde se almacenaban ciertos datos de militares y grandes corporaciones, sino un espacio con el que al final íbamos a poder interactuar. Gibson plantea incluso de forma física, como en Matrix, que te puedes meter ahí, pues te puedes meter a los servidores y a las páginas web en físico. Ya hemos visto cómo ha avanzado Internet a día de hoy, totalmente interactivo, cada vez más inmersivo, y queda aún un poquito lejos el metaverso. Meta y Facebook pincharon un poquito ahí y lo que planteaban todavía no es lo que nos propone Gibson en esta novela. Pero vamos, que en el estado actual de cómo está Internet, cómo ha evolucionado, casi tenemos una segunda vida en ese espacio. Muchos lamentablemente pasan más tiempo en Internet que en la vida real. En esta novela también aparece la IA, un debate además muy interesante sobre las grandes corporaciones, sus limitaciones, todo el tema este del control y sobre todo este tema de los peligros, porque con Asimov veíamos IAs en robots un poco independientes. Aquí nos plantea esa IA en un espacio que empieza a ser colectivo, ¿no? Todos esos peligros de una IA que controla cuando todos estemos de alguna forma conectados a ella. Súper interesante, como digo. Seguimos con la tercera de las propuestas, una es de un autor que a mí me encanta, ya sabéis, uno de mis autores, Casa, ya lo dije en un vídeo, que dejaré todos los vídeos de los que hable, os lo dejaré pinchado arriba, ya sabéis. La primera novela que me leí de él, estoy hablando de Ubik, de Philip Dick. Un libro, bueno, de dureza intermedia, no es de los más locos que tiene Dick, pero ya empiezan a aparecer elementos típicos de él y alguna fumadita suya sin sentido que te descoloca. Si no has leído nada de él, igual no empezaría por esta. Yo siempre recomiendo empezar por la penúltima, ¿verdad?, que es de lo más asequible. Pero vamos al grano, que este vídeo no va de cómo empezar con Philip Dick. Ya os haré un vídeo exclusivo de ese tema. Ubik. ¿Por qué lo traigo aquí? Pues, en primer lugar, la trama principal es sobre la muerte. Todo el tema de la consciencia. Si podemos preservar la consciencia tras la muerte, si existe como algo, yo que sé, llámale alma, como quieras llamarle, ¿eh? Pero si existe una consciencia independiente a nuestro cuerpo físico. Un debate que a mí en lo concreto me apasiona. Estamos ante un boom de investigaciones en torno a este tema, las experiencias cercanas a la muerte, todo este tema de la consciencia, ¿no? Yo creo que va a ser
el temazo de investigación de estos próximos años, pero para los que seáis un poquito más tierra y lo que os guste sea la tecnología, tenéis también en esta obra Mandangón. Dick con esta novela nos va a empezar a hablar del Internet de las cosas, de todo este mundillo de las microtransacciones, los micropagos. Vamos a ver una casa totalmente interconectada, una casa domotizada, pero desde un capitalismo totalmente salvaje en la que los distintos grados de comunidad y servicio se van a pagar por su uso. Tenemos que imaginarnos eso, una casa en la que no eres dueño de los objetos que tienes en tu casa, sino que tú te los instalas y pagas por los servicios de usarlo. Y todo esto, como digo, informatizado. Voy a explicarme, voy a poner ejemplos para que veáis un poquito de lo que estoy hablando. ¿Vale? ¿Que quieres echarte un café? Pues tienes una máquina, como rollo de las que hay en los hospitales o en la universidad, pagas, echas tu monedita y te sacas el café. ¿Una peli concreta en la tele? Pues pagas por esa película y así. Hasta la casa, por ejemplo, funciona así. Tú no eres el dueño de la casa, sino que entras con una tarjeta con la que pagas una especie de alquiler y si no pagas te quedas fuera, que ahí, como veréis, va a pasar. Ya empezamos a ver en nuestra casa toda esta domotización, todos esos micropagos. Hemos visto en un montón de sitios esas máquinas expendedoras de snacks, de cafés, como decíamos, de refrescos. Te compras una tele también, pero tienes que pagar por la plataforma concreta, alguna de ellas pagas incluso por la peli concreta que quieras ver en ese momento, los videojuegos. Estamos viendo un poquito lo mismo. Compras el juego base, a veces ni eso, a veces te lo bajas totalmente gratis, pero luego tienes que pagar por desbloquear ciertas áreas, por ciertas armas, por skins y sabores diferentes, ¿no? del personaje. Lo que decíamos de la casa, ¿no? No lo vemos en el alquiler como tal, pero muchos alquileres turísticos ya funcionan un poquito así. Tú pagas online y entras con una clave, con una tarjeta, sin ver en muchas ocasiones a una persona detrás de ese negocio. Seguimos con la penúltima de las recomendaciones y en este caso voy a hablaros de La Puerta al Verano de Heinlein. A mí con Heinlein me pasa que hay cosas suyas que me encantan y otras más populares que la verdad es que me dejan totalmente frío. No me dicen absolutamente nada. ¿De qué tipo es Puerta al Verano? Pues mira, en este caso me gustó mucho, una historia de amor muy bonita a través del tiempo. Aunque sí que es verdad que si te paras a analizar un poquito la historia que nos está contando y pillas un poquito de perspectiva, es una historia un poquito turbia, ¿vale? Eso es otra historia y hablaremos en otro vídeo si queréis de novelas y debates morales o políticos, porque os traigo Puerta al Verano a este vídeo. No lo hago por la criogenización, que va a ser la tecnología principal que nos va a mostrar el libro. Parece que estuvo un poquito de moda hace unas décadas, pero a día de hoy yo creo que es un tema que no le interesa a nadie o a casi nadie. Yo creo que la preservación de la vida va por otro lado, más desde el enfoque que nos dio Ubik, que desde el tema de la criogenización y preservar el cuerpo, pero bueno. Si os hablo de este libro es por cómo predijo la automatización de la sociedad, en un momento además en la que los trabajadores eran clave en la producción y en todo tipo de trabajo. Vamos a ver en esta novela cómo Heinlein nos descubre un futuro donde las fábricas están prácticamente vacías, la producción está automatizada, el proceso lo llevan a cabo grandes máquinas, robots, y el humano se va a dedicar a otro tipo de funciones. En el mundo de las fábricas, supervisión, control de esas máquinas, más temas de mantenimiento, un poquito así. Vamos a ver cómo esta automatización no solo se va a quedar en el ámbito de la producción, la novela también ve cómo todo eso va a empezar a llegar poquito a poco a los hogares. La Hired Girl, que aparece en Puerta al Verano, sería una especie de rumba de las que tenemos ahora y predijo incluso que la clave de estos aparatos no solo era que barra y limpie, sino que sepa diferenciar por dónde ha pasado, qué es cada cosa, esquivar muebles, no caerse por las escaleras, que vaya, que es lo que hace una rumba a día de hoy. En la novela aparece también otra de las automatizaciones, una máquina a la que tú le dictas y ella sola te escribe, te hace correcciones de estilo, te propone cambios de forma. Hace años que existe software de este tipo, de que transforma
voz a texto y bueno, ahora con la IA ya sabéis, esto se ha acelerado muchísimo, como en la novela ya te corrige, te propone cambios de forma, de fondo y te lo deja todo súper bonito. Parece que no lo has escrito ni tú. Claro, yo cuando me estaba preparando este vídeo decía, claro, mucha gente de la que haya nacido hace relativamente poco, que sea así joven, adolescente, igual os parece que todo esto no es para tanto, no os están sorprendiendo mucho estas profecías porque al final hemos nacido con ello y lo vivimos, ¿vale? Pero tenemos un poco que pillar perspectiva, tenemos que pensar que todo esto está escrito en una época en la que se escribía con máquinas de escribir de estas tochas que tenías que apretar ahí en la tecla y que muchas veces quedaba ahí bloqueada, y en el caso de la rumba que decíamos antes, se había inventado la fregona por un español, además, la fregona, un año antes. Las mujeres, porque eran las mujeres las que limpiaban, hasta un año antes tenían que tirarse al suelo para fregarlo y Heinlein estaba aquí escribiendo sobre una especie de rumba. Ojo. Terminamos este repaso, este regreso al futuro con un libro que ya ha salido en este canal y es El fin de la infancia de Clarke. Un libro que a mí me encantó. Es verdad que no es para todos, siempre lo digo, ningún libro lo es, no hay una acción increíble. Si buscas un libro dinámico para leer así y entretenerte, sin más, este libro no es para ti. Es un libro mucho más lento, mucho más calmado, un libro filosófico para darle un poquito vueltas a la cabeza. Ya sabéis, por mi vídeo, vais a él si queréis saber un poquito más, que la novela va de un contacto extraterrestre en el que la humanidad pasa a ser fiscalizada por una especie superior que le va a llevar además un poquito de la mano por el buen camino. No son hostiles en principio, son majetes y nos van a ayudar a su manera. El contacto extraterrestre ha estado súper en boga estos últimos meses con la visita del Tracy Aldas. Parece que el desarrollo tecnológico que llevamos cada vez nos acerca más a ese descubrimiento y se ha vuelto a poner un poco de moda. Parece, vamos, que en 2 días vamos a descubrir una especie extraterrestre y va a darse ese primer contacto, ¿no? Por los medios y las noticias que aparecen. Pero aterrizando un poco y pasando a hablar de la tecnología, que es lo que nos gusta y de lo que va un poquito este vídeo, vamos a ver cómo Clarke en esta novela va a empezar a profetizar ya sobre todo el tema de los satélites de comunicación y cómo esto iba a generar una red global de información que rompería las fronteras a nivel, como estoy diciendo, a nivel información, comunicativo y así. Como hemos hecho antes, para tomar un poquito de perspectiva, vamos a pensar que esta novela es de 1953. Ya se había hablado de los satélites, ya se había especulado sobre ello, pero tenemos que pensar que el primer satélite artificial que se envía es el Sputnik y llega al espacio en 1957, años después de publicarse la novela. Además, era un satélite que lo más que mandaba es un pequeño bip. Los satélites no se veían además como algo masificado que nos fuera a solucionar la vida a la humanidad, sino algo, eso, muy reducido y muy limitado al ámbito militar. Clarke en esta novela no inventó los satélites, desde luego, pero pudo ver cómo ese avance iba a transformar todas nuestras comunicaciones, cómo iba a romper fronteras en lo que es información, y lo vemos a día de hoy. Vimos en la época de la información totalmente globalizada, hay, para mi gusto, hasta un exceso de ella. Internet ya es global, las televisiones también lo son a día de hoy, aunque cada estado, cada país tenga su propia televisión. Yo puedo perfectamente acceder a la información que está emitiendo desde televisiones de la otra punta del mundo. La novela le va a dar un girito además a este tema y va a profetizar también un gran centro virtual, una especie de biblioteca donde se van a encontrar todo el saber, toda la sabiduría de la humanidad está a un clic, ¿no? De las personas. Sobran las explicaciones en este punto. Internet nos pone la información a un clic, los libros se han digitalizado, podemos acceder a cualquier obra universal que se haya escrito en cualquier época del desarrollo de la humanidad. Tenemos también la Wikipedia, otras similares que han sustituido y multiplicado, vamos, por 1.000.000 la función que cumplían las antiguas enciclopedias, que, ojo, fueron un avance revolucionario en la época de la Ilustración. Incluso podemos ver en esta novela al tatarabuelo teórico del Tesla.
coches autónomos que se conducen solos, con un tráfico además regulado de forma inteligente, de forma que no hay ni accidentes, ni distracciones al volante, ni nada. Tú puedes estar ahí a tu rollito leyéndote un libro mientras el coche te conduce. Hasta aquí este viaje en el tiempo de ida y vuelta. Como habéis visto, estos autores no tenían una bola de cristal, lo que tenían era una capacidad increíble de especulación, de observación, una honestidad brutal para llevar todas las tendencias, todo lo que iban viendo de su presente hasta las últimas consecuencias y jugar con ello. Y al final la ciencia ficción no habla sobre el futuro, habla sobre nosotros, habla sobre la humanidad, sobre el aquí y el ahora, sobre qué estamos dispuestos a sacrificar a cambio de la comodidad, de un clic, de un robot que nos barra la casa. ¿A qué lleva todo ese avance? ¿Realmente avanzamos o estamos retrocediendo? Podéis dejármelo en los comentarios, pero también me podéis comentar cuál es ese invento de la ciencia ficción que os da así más miedo que sea realidad, o hay algún libro que hayáis leído y digáis, esto va a pasar el año que viene. Como digo, dejádmelo abajo en los comentarios y abrimos el debate, que ya sabéis que me encanta leeros. Y ahora que ya conoces estos 5 libros que se adelantaron a su tiempo, déjame también que te enseñe este otro vídeo que hice en este canal, donde te doy más recomendaciones, esta vez de libros apocalípticos, novelas con la humanidad al límite, que parece que también estamos en ello, ¿eh? Vamos avanzando hacia esos dos futuros. Tenemos la rumba y la Tercera Guerra Mundial. Así somos. A leer mucho, poco más que decir. Un saludo y que la fuerza te acompañe.